ingeniero. Buenas tardes, ingeniero Canaviri, ingeniero Nilsson. Buen día. ¿Ya está grabando? ¿Puede comenzar, ingeniero Fernando? Bien, muchas gracias, estimado Peter. Nilsson, muy buenos días. Muy buenos días, Bienvenidos ingeniero. a todos los estudiantes, los inscritos. Feliz de ver que hay gente interesada en estos cursos, que son cursos paralelos a lo que se aprende en clases y son cursos muy prácticos. Yo le agradezco al ingeniero Nilsson Mamani que ha tenido la gentileza de aceptar nuevamente esta invitación, ya que el anterior curso que se dio fue un éxito total. Realmente los jóvenes tienen muchas ganas de aprender y pueden aplicar sus conocimientos de manera práctica. Creo que la aplicación práctica de esos conocimientos es lo que hace realmente al ingeniero. Porque un estudio teórico, si bien es muy necesario, tampoco sirve de mucho si no se lo practica, ¿ya? Así que yo los felicito a ustedes por haber decidido participar en este curso. Deben ser muchos estudiantes de la materia de control automático. Les va a servir bastante para su materia. Y ya, también va a haber clases prácticas, ya van a estar ustedes trabajando aquí en laboratorio, van a ver muchas cosas, cómo son en realidad. Me acuerdo de alguien que decía, un PLC, ¿cómo será un PLC? Nadie tenía idea de lo que era un PLC hasta que lo conocieron al PLC realmente, qué era, cómo funcionaba. ¿Cómo va a funcionar esto del curso? El ingeniero Nilsson Mamani va a dar su clase. Depende del ingeniero si es que él acepta en cualquier momento alguna consulta, pregunta, que sería conveniente porque a veces las preguntas pasan y uno ya no se acuerda de la pregunta ni de la respuesta. Entonces, ojalá se pudiera hacer que en cualquier momento que haya alguna duda, el estudiante pueda hablar y el ingeniero Nilsson Mamani le contesta. Para ingresar al curso, hay un administrador del curso. Este administrador está verificando sus nombres. Entonces, todos tienen que estar con su nombre, nombres y apellidos. Si no están con sus nombres y apellidos, los van a sacar del grupo, los van a sacar de la reunión Zoom. Porque Zoom controla la asistencia por nombre y apellido. Y el ingreso también se ve en la sala de espera quién está, se ve el nombre y apellido, si está inscrito, se deja entrar, si no, no se lo deja entrar. En el grupo pueden escribir, Peter es el encargado de administrar este curso. Si alguien se sale de Zoom, le escriben por WhatsApp ahí al grupo para que los deje entrar. Obviamente tienen que estar con su nombre y apellido con el que se han inscrito. ¿Ya? Así que les doy la bienvenida. Es un curso muy práctico, muy interesante. Van a ver que no se van a arrepentir. Y algunos van a continuar con la carrera de los procesos automatizados, que es una carrera muy bonita, muy interesante para lo que es la ingeniería industrial. Y para la ingeniería de procesos, ingeniería de alimentos, siempre es de mucha ayuda. Ingeniero Nilsson Mamani, entonces sea nuevamente bienvenido. Yo le cedo la palabra para que pueda comenzar el curso y le deseo el mayor de los éxitos a usted y a todos los que están participando. Que tengan muy buen día y éxito en este curso. Nos vemos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Ya. Bueno, como dijo el ingeniero, el curso va a ser práctico, que vamos a verlo en el laboratorio. Vamos a realizar algunos procesos, también como manipulación de los equipos, que actualmente cuentan en el laboratorio de ingeniería industrial. Ya. Vamos a comenzar con el curso, con el primer tema, que es electroneumática. Mucho tal vez se nos suena nuevo, porque neumática es uno de los procesos que ya se ha visto hace mucho tiempo, ya neumática, y la tecnología va evolucionando con el transcurso de los tiempos. Y en este llega a la necesidad ya de no usar componentes todo con neumática, que es con aire comprimido. Llega a la necesidad que también tiene a evolucionar con electroneumática, ¿ya? En lo cual actualmente nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es electroneumática? ¿Ya? ¿Y cómo funciona electroneumática? Yo lo voy a explicar qué es electroneumática.
es la composición de dos significados, que es electroneumática. Electro significa la composición de electricidad. Va a manejar electricidad, y neumática, que es el componente de aire comprimido. ¿Ya? Eso es lo que significa electroneumática. Que los componentes que se utilizan para la automatización van a llevar electricidad y también aire comprimido. ¿Ya? Esto funciona más que todo con el aire comprimido que manejan en los equipos que son los compresores. ¿Alguna vez han visto los gomeros cómo cargan aire a su llanta? Ese tipo de mecanismo es lo que se utiliza para estos componentes. ¿Por qué es la necesidad de aire comprimido? Porque los componentes neumáticos son de fuerza mayores. Tienen una fuerza que pueden expulsar cualquier capacidad de carga que puedan ver. Por eso también hay que tomar muy en cuenta que en estos procesos neumáticos vamos a necesitar mucho de la necesidad de calcular la fuerza que queremos que pueda ejercer el componente neumático. ¿Ya? En eso, nosotros tenemos que verlo muy en cuenta, que funciona con aire comprimido y electricidad. No nos olvidemos que los componentes neumáticos que van relacionados a la electricidad, ¿por qué tuvo que evolucionar a eso? Es la que nos hacemos la pregunta. Porque sensores en cualquier tipo que podamos verlo, en vehículos, en puertas, en domicilios, que son la domótica, como también en las empresas, usan electricidad. Esos sensores que utilizan electricidad necesitan la ayuda de componentes neumáticos. Por eso es que se le han juntado los dos y ya pues ha nacido el nombre electroneumática. Porque antes comúnmente se veía neumática, que es el componente todo neumático. No hay ni una comparación con temas al PLC relacionarlo. Entonces, se vio la necesidad de ayudar que el controlador lógico programable, que es el PLC, tenga la función de poder controlar esos componentes neumáticos. Por eso es que tuvo que nacer electroneumática para que pueda relacionarle y el PLC pueda controlar los diversos dispositivos neumáticos. A eso se debe. ¿Ya? Ahora, en las industrias, ¿por qué se utiliza lo que es la electroneumática? Se utiliza mucho para las precisiones exactas que tienen que hacerse. ¿En qué sentido? Controlamos nosotros la fuerza que va a ejercer. Podemos controlar la velocidad que salga un componente neumático, ya que en este caso lo conocemos como, van a ir conociendo como cilindro pistón, que en la próxima clase vamos a hacer unos cálculos que son relacionados al tema de cilindro pistón, ¿ya? Eso. Mucho en la materia de control automático se maneja la precisión. Siempre tomé en cuenta eso. Por eso es que en electroneumática ha nacido con la ayuda de manejar las presiones exactas. Porque en las empresas siempre se maneja lo que tenemos que medir, parámetros de control. ¿Qué tipo de parámetros de control se manejan? Manejan temperatura, presión, también se maneja lo que es pH, densidad y muchos diversos parámetros de control que tenemos que nosotros verificar en control automático para que se pueda automatizar de forma correcta. Ejemplo, en una empresa que estén haciendo ustedes en cervecería, los calderos que tienen necesitan control de temperatura. Entonces necesitan un parámetro de control de temperatura, necesitan un dispositivo o un sensor que controle la temperatura. A eso es lo que se da en estos componentes, por eso es que nace lo que es automatización industrial. Hoy en día la automatización industrial ha evolucionado bastante grande, que está llegando a automatizar todo un proceso industrial completo. Nosotros decimos, pero si la automatización industrial solamente lo vemos en los procesos. No, también lo vemos nosotros en los programas
ya son automatizados. Solamente insertamos un dato y puede arrojarme un valor que estamos buscando. Eso es la necesidad. Son programas algorítmicos que están dentro de un PLC, que nosotros le damos la función y podemos automatizar un proceso industrial. Ya. Ahora, sistema de control electroneumático básico que tenemos que conocer nosotros. Tenemos entre los componentes, tenemos válvula, accionamiento, interruptores de límite, interruptores de temperatura, presostato y compresor. ¿Ya? Esos son como señales de entrada. ¿Por qué se lo dicen señales de entrada? Ojo, veamos esto. ¿Qué son las señales de entrada? Son dispositivos que mandan señales eléctricas al programa, en otro caso al cerebro, que es el PLC. ¿Ya? Manda todo tipo de señales, pues eléctricamente le manda. Por ejemplo, se detectó que ha ingresado una persona. En los supermercados, cuando ustedes ingresan también, ya hay las puertas automatizadas. Ni bien se acercan, se abre la puerta, ¿no? Eso lleva un sensor de movimiento que está detectando a una persona que está ingresando. Entonces, eso manda una señal al cerebro, porque hay muchos tipos de automatización que tienen que tomar muy en cuenta. El cerebro puede ser un PLC, puede ser programado por PID, es uno de los sistemas que utilizan también. Las cámaras utilizan el sistema PID para automatizarlo. ¿Vieron? Esos componentes son que mandan señal eléctrica. Lo vemos a diario eso. Ahí las cámaras también, cuando uno se mueve, la cámara también se mueve, ¿no? Porque le está haciendo seguimiento, en lo cual eso es también un sensor de movimiento. También vamos a tener sensores de presencia y diversos tipos de sensores que mandan señales eléctricas. ¿Ya? Los componentes, ¿ya? Son relé, contactores, el PLC y la válvula de presión y temporizadores. ¿Ya? ¿Qué son estos componentes? Los contactores, lo vemos en un motor eléctrico, son los que reciben la señal de orden que le han dado. El PLC genera la función correspondiente. La válvula de presión son componentes neumáticos que ya vamos a ir viéndolo en algunos ejercicios para que vayan familiarizándose. Eso tenemos el procesamiento de señal. Es decir, que ellos son los que procesan la orden que hemos realizado nosotros. Automatización, tenemos que saber su historia también. Cómo evolucionan que lleguen hasta el PLC. Porque aquí lo estamos mencionando como componente de los PLC que tenemos que tomar muy en cuenta. Antes era automatismo eléctrico. ¿Ya? ¿Qué es un automatismo eléctrico? Algunos que están haciendo prácticas industriales no lo van a ver el PLC, porque algunas maquinarias industriales siguen utilizando lo que es automatismo eléctrico. ¿Qué significa? Es basando en lógica, armar un sistema de automatización con puros contactores y puros relés. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la desventaja en esto? Es que se hace más grande el tablero eléctrico, que pueden observarlo. No sé si alguien alguna vez ha ido a una empresa que sigue utilizando sus tableros, son enormes, porque están usando puros contactores. ¿Ya? Entonces, para eliminar esos espacios grandes que ocupan los tableros eléctricos, en lo cual nace la necesidad de hacerlo menos espacio que vea el tablero eléctrico, que sea más chico. Entonces, a esto nace el PLC, que empieza a reducir el tamaño de los tableros eléctricos para solamente hacerlo menos espacio en un tablero más reducido y automaticen grandes procesos. A eso se debe la necesidad del PLC, porque anteriormente, y siguen utilizando, lo van a ver, es el automatismo eléctrico que siguen utilizando. ¿Ya? ¿Por qué siguen utilizando algunos automatismos eléctricos? Porque ven, más que todo después, años, ¿no?, que han pasado al PLC en tema de costo. Un PLC controla varios procesos, pero el costo es un poco elevado. Por eso justamente algunos procesos utilizan automatismo eléctrico.
algunos hornos siguen utilizando. Por eso, en eso se debe. ¿Ya? Componentes de control finales. Ya tenemos en este caso, en tema de electroneumática, son la válvula distribuidora. Esas válvulas son los que van a realizar las diferentes operaciones para que pueda realizarse la función que hemos recomendado nosotros, lo que hemos hecho, ¿ya? En nuestro proceso industrial. Cuando reconozca nuestro sensor, ¿qué queremos que realice? Es lo que va a pasar. La pregunta que se hace así. Aquí reconoce la información. En los componentes lo procesa. En los componentes de control final lo está realizando. Y los componentes que tenemos, los cilindros, neumáticos, motores y indicadores visuales, son los que están ejecutando la operación. Eso es lo que debemos saber nosotros, porque todo este proceso sí se cumple para cualquier tipo de proceso que queramos realizar. Tenemos, por eso, como le vuelvo a decir, los que reciben la información, los que lo procesan, si es cierto o no, los que vienen y dan la señal para que realicen, y los que ejecutan el proceso que se ha realizado. Así funciona lo que es tema de automatizar cualquier tipo de proceso industrial. Esto nosotros lo vamos a ver en los tableros eléctricos también, como en los tableros de control. Como pueden ver, zona de control dice, es esto de aquí lo que no podemos ver. Zona de potencia neumático es lo que podemos observar, lo que se va a realizar. Eso es el funcionamiento. ¿Ya? Como aquí hay uno que es el pulsador. ¿Ya? Este pulsador, ¿qué tipo de función realiza? Como pueden ver aquí mismo, hay una pequeña teoría, dice, para cerrar y abrir un circuito de control eléctrico. Principalmente para arrancar y parada de operaciones de maquinaria, también proporcionado para manual cuando se produce una emergencia. ¿Ya? Este pulsador neumático, electroneumático, mayormente también podemos verlo en los pulsadores normales. ¿Qué función cumple? Abre el paso de la corriente eléctrica. Eso es la función que pasa. Pero no todos realizan esa operación, lo que tienen que tomar muy en cuenta. ¿Ya? Porque algunos pulsadores están normalmente abiertos y algunos normalmente cerrados. Esto tenemos que saber manejarlo bien. ¿Por qué le digo eso? En cualquier operación, si ustedes quieren automatizar sin PLC, van a necesitar esta operación. Los normalmente abiertos y cerrados. A veces nosotros decimos, ¿cómo podemos identificar cuándo es cerrado y cuándo es abierto? ¿Ya? En los propios datos técnicos de cada uno de los pulsadores que queramos, siempre vamos a ver esta simbología. ¿Ya? En ahí vamos a ver si es normalmente abierto o normalmente cerrado. Cuando es NA o también puede ser NO, es normalmente abierto. En reposo el circuito permanece abierto y se cierra cuando se presiona eso. Eso significa que no está dejando pasar corriente eléctrica al tablero eléctrico. Eso es lo que pasa. Cuando yo lo pulso, entonces se cierran los circuitos y deja pasar la corriente eléctrica para energizar un tablero eléctrico. Eso es lo que significa. Lo que tenemos que manejar. Cuando es uno normalmente cerrado, ¿qué significa? Que le está haciendo pasar corriente eléctrica constantemente. Entonces, ¿para qué está esa función? Para interrumpir el paso de la corriente eléctrica. ¿Qué pasa si hay veces encienden con pulsador de parada, van a apagar el equipo? Un ejemplo, cuando tiene que trabajar la máquina solamente 8 horas, ¿ya? Entonces, con pulsador de marcha lo encienden la maquinaria. Empieza a funcionar constantemente hasta las 8 horas. Y lo cual yo tengo que venir y darle con pulsador de parada para apagar el equipo. Así funciona. O si quieren, pueden automatizar, ya que hoy en día también existen los famosos contactor
por hora, que es por tiempo, en lo cual ustedes le ponen que tienen que trabajar 8 horas y lo cual la máquina solo le trabaja de forma automáticamente 8 horas, ¿ya? Pero sí o sí tiene que ir en los procesos un pulsador de parada. ¿Por qué? Porque hay veces en los procesos mismos de la operación hay alguna falla, ¿ya? Puede ser falla del operador, puede haber falla de algún proceso. Entonces, para poder parar un proceso industrial necesita un pulsador de parada que esté en esa función, ¿ya? Por eso, como le digo, siempre va a haber, hay algo que tenemos que ver y tener una advertencia o un cuidado que en lo cual nos va a ayudar nosotros, nuestro pulsador de parada. ¿Ya? Tratemos nosotros de ver estas funciones para que podamos manejarlo más. ¿Ya? En los pulsadores también vamos a ver de autoenclavamiento y que sea de sin autoenclavado. Pulsador momentáneo. ¿A qué se ve con pulsador momentáneo? Que cuando yo pulse, tiene que dejar pasar la corriente. Suelto, tiene que volver a su posición inicial. Eso dice. Cuando es un pulsador de bloqueo, o en otra palabra, que sea autoenclavado, pulso, se queda ahí. No vuelve a su posición inicial. Cuando vuelva a pulsar, recién vuelve a su posición inicial. Eso es el funcionamiento que tiene estos dos tipos de pulsadores. ¿Ya? Tenemos que saber reconocer algunos pulsadores porque eso nos va a nosotros a ayudar en la práctica. Porque vamos a ver en el laboratorio que hay pulsadores de marcha y pulsadores de parada. Ya. Eso, ¿tienen alguna consulta con estos pulsadores? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguna curiosidad que han visto en las empresas que están haciendo prácticas, tal vez? Ninguno. Bueno, vamos a seguir entonces. Aquí lo tenemos nosotros, nuestros famosos interruptores de límite, como van a conocer en algunas empresas finales de carrera. ¿Ya? En eso son interruptores que interrumpen el paso de la corriente. Él tiene el mismo funcionamiento de un pulsador. Pero ¿cuál es lo diferente que tiene esto de acá? Tiene que estos tiene contacto con el proceso, no con la persona. En cambio, el pulsador tiene comunicación con la persona. ¿Por qué? Porque la persona es quien viene y pulsa el pulsador para que realice el proceso. En cambio, estos finales de carrera o de límite, que son, tienen que tener contacto con el proceso que se está realizando, con la operación que se va a realizar. Con eso tiene que tener contacto. Por eso es que esto no tiene que manipular a la persona. Por eso es que tiene su nombre final de carrera o apalancamiento que van a tener. Hay veces, por tan solo un nombre, lo más que nos cambia, nosotros a veces no sabemos si está hablando de lo que se nos ha explicado en clase. Pueden toparse con bastante nombre, pero el funcionamiento es el mismo que tiene. ¿Ya? Estos finales de carrera se pueden topar en diferentes tipos de procesos porque es como un interruptor. ¿Ya? Solo que su precisión tiene que colocarse bien al proceso, al objeto que quiere censarlo. ¿Ya? No tiene una distancia determinada, como pueden observar, tiene una palanca nomás acá, que tiene que pasar el objeto y censarlo, mover esa palanquita para que mande la señal. En cambio, algunos sensores tienen una distancia, y en cambio, esto de aquí no hay una distancia de rango que tiene que tener entre el objeto y el sensor, ¿ya? Eso tenemos que tomar muy en cuenta en estos tipos de sensores que son los finales de carrera. ¿Ya? Algunos, claro, en algunos procesos industriales lo utilizan
porque es mucho de golpe y compacto que tiene que ser. ¿Ya? Aquí tenemos la válvula selenoides. ¿Ya? Es una válvula selenoide ¿de qué? Estas válvulas selenoides son conocidas como válvulas electroneumáticas y válvulas con retorno por resorte y válvulas doble selenoide. Ya. ¿Qué le puedo decir de estas válvulas? Estas válvulas de aquí son lo que maneja el control de entrada y salida de los pistones. ¿Ya? Los pistones es un componente neumático, que lo van a ver ustedes también. ¿Ya? Esos componentes neumáticos, que es el pistón de fuerza que se maneja mucho, necesitan la ayuda de un componente que lo controle su entrada, cuándo tiene que salir y cuándo tiene que regresar, ¿ya? Entonces, esta válvula selenoide realizan esa operación, ¿ya? Hay diferentes tipos de válvulas. Van a haber válvulas 5.2, válvulas 3.2, 4.2, 5.3, son para diferentes tipos de operaciones que van a realizar. Comúnmente la que más se utiliza por la operación que realizan son las válvulas 5.2, electroválvula 5.2 o válvula selenoide 5.2 se utiliza. ¿Cuál es la diferencia entre una válvula neumática y una electroválvula? Que la válvula neumática no lleva una bobina. Esto lleva aquí una bobina eléctrica, ¿ya? ¿Por qué lleva una bobina eléctrica? Porque dentro de aquí este componente hace una función como un campo magnético forma dentro de ahí. Al formar ese campo magnético, hacen que su placa de estación cambie para que pueda expulsar aire por estos orificios de acá. El primer paso cuando está en reposo, sin energizar esta bobina, como pueden verlo, entonces el aire pasa por un solo orificio. Cuando la bobina se energiza, entonces cambia de estación, hace como un campo electromagnético, forma acá, jala y la cámara empieza a tapar este orificio y empieza a salir por el otro el aire. Es así como funcionan estas válvulas. Es conocido como válvula selenoide, que hace la diferencia a la válvula 5.2. Pueden ser la misma, 5.2, 5.2, electroválvula 5.2. La otra válvula necesita que le llegue aire por los laterales. Cuando está en reposo necesita que el aire también le llegue constante. Por el otro no. Esa es la diferencia. Tiene que mandarle señales de aire para que pueda funcionar esta válvula 5.2. Pero cuando es la válvula 5.2 electroválvula, entonces necesita solamente que energice su bobina eléctrica. Para eso, ¿de quién va a necesitar la ayuda? De un contactor o un relé. ¿Y quién va a recibir la señal del relé? Va a recibir el PLC. El PLC le va a dar la orden al relé para que pueda energizar la electroválvula 5.2. Como vieron, han pasado 3 etapas para que pueda funcionar lo que es una electroválvula y darle la función a un cilindro pistón de doble efecto. ¿Ya? Esta electroválvula, como pueden observar, hay diferentes tipos de electroválvula. Hay monoestable y hay otros que no son monoestables. O hay otros que son servopiloteados, que se pilotean de forma manual, también pueden hacerlo. Aquí, como ven, como botoncito azul, sin la necesidad de energizar con corriente eléctrica, puedo pulsar con un desarmador esa área para ver si está funcionando o no mi electroválvula 5.2. ¿Ya? Eso sería una forma de cómo poder realizar la operación. Luego, con resorte, tienen ellos resorte para que pueda regresar.
¿A qué se debe que tienen resorte ellos? Porque primero, cuando se energiza la electroválvula, hace que el campo magnético separe las placas y lo pueda realizar la función de separación. Cuando ingresa nuevamente, deja de energizar el resorte, que lo vuelve a su posición inicial dentro de la cámara de la electroválvula. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta o pregunta? ¿Estamos viendo todo claro? Ya. Sigamos avanzando entonces. Aquí va a mostrarle un poco sobre lo que es el tema del funcionamiento de un contactor. Ya muchos tal vez han visto ya contactores y muchos tipos de funciones que hay, ¿no? El contactor es un dispositivo electromagnético más que todo. Dentro de ellos tiene una bobina interna que se encarga de realizar cualquier tipo de operación, formado por un campo magnético, ¿ya? Estos contactores mucho depende del tipo de fabricante y depende de la capacidad que uno va a manejar. No todos pueden ser iguales, ¿ya? Hay contactores que tienen de 15 amperios, van a verlo. Hay otros que son de 30 amperios, pero uno dice, si son los mismos contactores, son de... ¿No ve? Al ser los mismos contactores, la diferencia es que la capacidad que tienen cada uno de ellos. ¿Por qué la capacidad se mide? Porque no se olviden, cuando uno está energizando un motor eléctrico, necesita una cantidad de corriente eléctrica para poder energizar. Si un contactor no tuviera esa capacidad eléctrica para poder energizar, entonces va a dañar el contactor. Pero a veces nosotros nos preguntamos por qué el contactor tiene que tener esa capacidad eléctrica si podemos enchufarlo directamente como hacen otros que agarran el motor directamente por la tablero eléctrico, que son los enchufes normalmente, de ahí lo enchufan y funciona. Sí, funciona. Pero no se olviden que los contactores cierran y abren sus compuertas para que puedan energizar un motor eléctrico, y en caso de la capacidad es para que no pueda exceder la cantidad de energía eléctrica. No se olviden que el tema de corriente eléctrica de subida y bajada con los temas de 0,1, que la corriente alterna no se maneja constante, puede dañar un motor eléctrico. Por eso es para que no exceda, en caso que exceda el amperaje que es la corriente eléctrica, se pueda dañar lo que es el contactor. Una vez dañado ya el contactor, no energiza al motor eléctrico, así no estamos dañando nuestro motor eléctrico, pistones, electroválvulas que tengamos. Es también como una medida de protección que se puede utilizarlo también. ¿Ya? ¿Alguna vez han visto un contactor en algún motor eléctrico que están haciendo prácticas, tal vez? ¿Algún en su casa, domicilio? No, ingeniero. ¿No? Yo sí, pero los molinos que molen maíz. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué controlan ahí los contactores? ¿Qué hacen la energía ahí? ¿Alguna vez te han tenido curiosidad en los molinos de maíz?
¿qué operación realizan los molinos? ¿Ya? En eso que sería con el tema de contactores, ¿ya? Aquí le voy a explicar un poco de cómo está compuesto ya un contactor. Como pueden ver, tenemos la base, que está el contactor. Tenemos el resorte, que es el autoenclavado que va a realizar. Tenemos la compuerta de normalmente abierto y normalmente cerrado, que sí se maneja. Como pueden observar ustedes aquí actualmente, son placas de cobre, ¿ya? Que están juntos. Y así como lo ven separado, están dentro del contactor. Cuando hay energía eléctrica, hay un campo electromagnético. ¿Qué hace ese campo electromagnético? Hace que se atraigan y se separen. En este caso, cuando son contactos normalmente abiertos, hacen que cierren la compuerta. Entonces se van a atraer, ¿ya? Se van a juntar y deja pasar la corriente eléctrica que ambos nosotros estamos energizando un motor eléctrico, ¿ya? Pero cuando están juntos, ¿qué hace el campo electromagnético? Hacen que se separen esa placa. Al separarse, entonces, no deja pasar la corriente eléctrica. Eso es lo que pasa en el funcionamiento del campo electromagnético que tiene que realizarse. ¿Ya? Ese es el funcionamiento que debemos tomar muy en cuenta para este tipo de operaciones. ¿Ya? Es así como funciona. Ahora, aquí yo les voy a mostrar un circuito de electromagnético pequeño que ya vamos a ir viéndolo también nosotros para que podamos ir familiarizándonos. ¿Ya? Este circuito electromagnético tenemos que tomar muy en cuenta la simbología. Como pueden ver, tiene energía de 24 voltios. Aquí también tiene energía, ese es positivo, negativo. Esta simbología vamos a manejar como normalmente cerrado, que tiene el circuito, ¿ya? Esta es otra simbología que es normalmente cerrado. Y este es otro normalmente abierto, ¿ya? Esta simbología hace el funcionamiento de un cilindro pistón de simple efecto. Pero tenemos una válvula 3-2 con resorte. ¿Ya? Y aquí tenemos nosotros un presostato. ¿Cómo funciona esto de acá? Funciona cuando le damos energía eléctrica que tiene que llegar directamente a mi contactor, que es K1. ¿Ya? Cuando energizamos nuestro contactor K1, dejamos nosotros que la energía pase por el contactor. Al pasar la energía por el contactor, va a energizar nuestra válvula 3-2, que tenemos por simbología de acá. Al energizar la válvula 3-2, va a dejar que pase el aire y que salga el pistón de simple efecto. ¿Cuándo deja de funcionar? Cuando le damos pulsador de parada, ¿ya? Le damos pulsador de parada o el sensor detecta que llegó, entonces deja de energizar el contactor. Y así la energía eléctrica ya no le llega. Ese es el funcionamiento que tiene este tipo de proceso. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que entender. Cuando aquí ese cero está llegando la energía eléctrica, que también le está llegando a K1, como ven ustedes, número 41, 44, dice. No le deja pasar la corriente eléctrica. Pero aquí está normalmente cerrado y le deja pasar.
ya, a ambos funciones, a su contacto 11-14, que es K1 normalmente abierto, tenemos S2, que está normalmente abierto también. Cuando el operario viene, lo pulsa, la corriente que estaba aquí esperando pasa directamente. K1, que es el contactor, energiza su bobina. ¿Por qué? Porque solo estaba esperando que le llegue la corriente positiva, porque la corriente negativa ya lo había llegado ya constantemente. Al energizar, cierra sus contactos normalmente abiertos. Al cerrar su contacto normalmente abierto que tenía acá, como la energía pasó constantemente sin ningún problema hasta el punto 11, entonces cuando se cierra el contacto, deja pasar al punto 14 y pasa constantemente. ¿Para qué hizo este proceso? Es la pregunta de nosotros. ¿Ya? Este proceso hizo para que cuando yo deje de pulsar, quede autoenclavado mi contactor. Porque, ¿qué pasaría si este contacto K1 no lo hacemos? Que cuando yo dé pulsador de marcha se va a energizar. Suelto, va a dejar de funcionar. Es por eso que hizo esta operación, para que pueda autoenclavarse K1. Por eso es que se ha realizado este tipo de operación, para que pueda autoenclavarse. ¿Ya? Como el proceso se ha autoenclavado, entonces K1 se cierra su compuerta y deja que la bobina de la electroválvula, que es de acá, energice de forma automáticamente. Al energizarse, pasa el aire comprimido que estaba aquí esperando a energizar el vástago del pistón. Por si acaso, toda esta línea de aquí que pueden ver ustedes es puro aire comprimido que tiene que mandar. ¿Ya? No se olviden que el aire comprimido que tiene que llegar a los componentes de electroneumática tienen que ser con menos posibilidades de líquido. ¿Ya? Porque el aire al comprimirse tiene líquido. Y esos líquidos pueden dañar los componentes neumáticos, porque todos son hechos de fierro, en otras palabras, de acero. Entonces, al llevar líquido se ensarra y empieza a realizar la operación correspondiente. Por esa misma razón que se lleva el presostato o la unidad de mantenimiento, que es la que se encarga de eliminar la capacidad de líquido que pueda llevar el aire a los componentes neumáticos. ¿Ya? No sé si aquí tienen alguna duda o está más claro. ¿Tienen alguna consulta con este ejercicio? ¿Qué dicen? Bueno, como yo estoy en control primera vez que estoy viendo, entonces está un poco chipadito. No, claro, estamos para eso. Por eso Igual. mismo les pregunto si están. Es que el control automático, esto es lo que estoy mostrando, es toda la base que van a verlo. Todo, hasta el diagrama de escalera trabaja de esa forma. Solo que nosotros lo vemos diferente porque lleva otro lenguaje. Pero si nosotros conocemos lo que es el funcionamiento, la simbología, cómo funciona, todo es en base a eso. Es como, por ejemplo, ustedes en informática, han aprendido a programar con C++. Ya, pero ahora le ponen Java, no pueden decir, pero sí es el mismo lenguaje, solamente que cambia lo que es la simbología. Eso es lo que cambia en lo que es el control automático. Pueden venir diferentes tipos de programas, sí, pero todo se va a basar en ¿qué? En que siempre va a haber un normalmente abierto
y uno normalmente cerrado. Todo se basa en eso. Puede llevar bobina, van a llevar, pero con otra simbología. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que relacionar mucho en lo que es control automático. Ahora, componentes, ¿para qué se utilizan? Por ejemplo, esta simbología que tenemos, ¿para qué? Nosotros decimos, como unos nuevos, no sé, sí, está bien. Esta es una reguladora de caudal, ¿ya? Por eso es que tiene una flechita acá, porque le está cortando el paso del aire. Lo que pasa. Cuando aquí te dice 3,5%, te está diciendo que del 100% que está abierto, porque aquí van a pasar como cañería o tuberías de aire comprimido. Va a pasar por acá, ¿ya? Este lo que está haciendo es estrangular ese orificio del 100%. Al estrangularle, le está diciendo que estrangule un porcentaje. Al estrangularle ese porcentaje, hace que el vástago del pistón salga más lentamente, porque no le está llegando el 100% de su capacidad de aire, ¿ya? Y ojo, que el aire que tiene que llegar a suministrar este pistón tiene que ser mayor que el resorte, porque el resorte, no se olviden que Energisa tiene una fuerza, ejerce una fuerza para que el vástago regrese. Ahora, si lo estás suministrando una presión menor a la presión que está ejerciendo el resorte, no va a salir el vástago del pistón. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta a la hora de realizar un proceso industrial. ¿Ya? Ahora aquí tenemos nosotros un presostato con un manómetro. ¿Ya? Esa simbología tenemos que tomar en cuenta. Todo es con simbología, uno dice, pero ¿qué función realiza? Ya. En esta operación, como el triángulo, deja pasar el aire. Aquí es donde regula la presión ejercida. Y aquí con el manómetro nos muestra qué presión está suministrando al proceso industrial. Ya, para el proceso que se debe realizar. Entonces, cuando uno quiere controlar el manómetro, lo controla y lo pone la capacidad que necesita, que lo va regulando, como aquí lo ve, es como una llave de grifo. Uno lo va abriendo, abriendo, abriendo y aquí lo va mostrando la presión que está suministrando. Entonces el aire le deja pasar la presión que uno desea. A eso, como ven, tenemos dos estranguladores de caudal y tenemos nosotros el presostato que regula la presión. No sé si ya me han entendido un poco mejor de lo que estamos o en otras palabras quieren que les explique también. Se entendió, no perfecto, pero ¿Ese 3.5 es lo que deja la apertura o es lo que reduce del 100%? Es lo que reduce el 100% de lo que tiene el diámetro de la cañería. ¿Ya? Ah, gracias. Exactamente. Pero como le digo, traten de opinarlo. Le digo. Así yo todas sus dudas que van viniendo, si no lo conocen, se lo voy diciendo. Es la cuestión que en esta clase tratemos de despejar todas nuestras dudas para que así en el tablero eléctrico, cuando vayamos a automatizar lo que va a ser en la práctica, tengamos más tiempo, ¿no? ¿Por qué le digo eso? Que el anterior curso, recién preguntaron todas sus dudas en laboratorio. Y ya pues, tenía que explicarles y así el tiempo se disminuyó y no pudieron hacer muchas prácticas como que se quería hacer más, ¿no? Porque lo que se trata es que ustedes lleguen a lo máximo a automatizar un proceso, ¿ya? Siempre por eso les pregunto en todas las clases, ¿entendieron? Justamente por eso, porque todo lo que aquí se está explicando en el circuito, allá lo vamos a hacer realidad. Vamos a ingresar los datos, vamos a hacer el cableado necesario, en lo cual ya un proceso me tiene que realizar. ¿Ya? Así podemos avanzar mucho más, porque ya lo vamos a conocer nosotros al PLC, al contactor, a los sensores, a los componentes neumáticos también. Por eso no tengan duda, no tengan inquietud,
Si tienen inquietud, pregunten. En otros términos, el contactor, ¿qué sería en este Ya. diagrama? En contactor, otro término que puedo darte como ejemplo es como si fuera un interruptor. ¿Ya? Solo que el interruptor uno lo manipula con la mano. Apaga y enciende. ¿No ve? Eso sería el contactor. Solo que el contactor no lo manipula uno, sino lo manipula el controlador lógico o como también lo manipula el proceso. Cuando le llegue a sus bobinas, fase y neutro. Sí o sí tienen que llegarle los dos, porque los dos formarían un campo electromagnético que es dentro del contactor. En otros ejemplos que le puedo poner es como ustedes mismos tuvieran una grabadora y lo encienden, ¿no? Lo pulsan y se queda enclavado, ¿no? Así funciona también el contactor. Cuando el contactor se energiza, va a energizar una operación. Si nosotros decimos que ese contactor va a energizar el sellado de la bolsa, entonces va a realizar esa operación. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien Sí. más, alguna pregunta tiene? ¿Alguna consulta más quieren hacer? Consulten, pregunten. A ver. Acá no creo que la mayoría no lo entendió, no sé si alguien lo entendió, pero no lo entendí mucho yo. Ya, A ver. claro. Volvemos a repetirlo, no hay ningún problema. Ya. Este circuito, como lo ven, como le digo, dice 24 voltios que estamos energizando. Por si acaso, nos vamos a topar con muchos procesos que llevan diferente. Por ejemplo, ¿qué les digo eso? Imagínense que la máquina vino de Alemania, vino de Brasil, pero nosotros nos ponemos a decir, ¿por qué llevan 110 voltios? No es la pregunta que nos realizamos. Si no sé, en Santa Cruz y en Bolivia se maneja 220. Es que en su país manejan 110 voltios. ¿Ya? Y en lo cual algunos procesos o algunos tableros eléctricos lo van a ver hasta con 24 voltios de corriente alterna. ¿Ya? ¿Por qué se maneja eso? Es para poner estable la corriente eléctrica. Porque cuando ya se usa un transformador, trata que la corriente eléctrica no tenga altos ni bajos, sino tenga una constante recta de energía eléctrica y no pueda dañar un proceso industrial. Es por eso que algunos procesos industriales, más que todo en la mayoría de las máquinas, trabajan con transformadores. ¿Ya? Ahora, cuando vemos nosotros que dice 24 voltios, no está diciendo que le está llegando fase. En otras palabras, energía eléctrica positiva. ¿Ya? Y en este lado de acá le está llegando energía eléctrica negativa. Eso. Ya. Para que entonces energice mi contactor K1, la bobina, necesita la energía positiva y negativa para que pueda energizar. Ahora, si nosotros ponemos solamente positivo por un lado, que es A1, y por el otro lado, positivo A2, vamos a crear un corte. Las bobinas pueden quemarse más que todo. Entonces estamos dañando ya un contactor. Entonces, siempre recalquemos eso, que para que pueda energizar un contactor, tiene que llegar las dos corrientes, positivo y negativo. Ahora, tal vez en clase, siempre en prácticas preguntan, ¿puede ser que en A2 ponga positivo? Sí, pero en A1 ya tengo que colocar negativo. Puede ser. No siempre es una ley que digan que en A1 tiene que ir positivo y en A2 negativo. No. Pueden hacer al revés, sí, pero una de los dos le tiene que llegar corriente fase y negativo para que sí puedan energizar mi contactor recién. ¿Ya? Ahora, como pueden ver, yo hago un seguimiento, como estarían ustedes caminando por una calle. ¿Ya? Aquí tienes un bache, pero no te deja que interrumpa tu paso de camino, ¿ya? Aquí tenés dos caminos, ¿ya? Pero pongámosle que es como un río. La agua se distribuye. Por aquí llega agua, por aquí viene otra agua. Pero aquí es un bache, el agua pasa nomás.
Aquí también hay otro, que son dos caminos. Entonces el agua viene por acá y la otra se distribuye tranquilamente. Ya, pero aquí ya no puede pasar el agua. Aquí tampoco. O es como un río, estaríamos haciendo una suposición. Y lo mismo acá, como un río. No le deja pasar. Ya, perfecto. Viene alguien, lo pone, no sé, una puente, lo cierra y le deja pasar al río correctamente acá. En otras palabras, las piedras que le estaban estorbando para que pase, se lo alzan y lo deja pasar la agua para que energice el proceso. Lo mismo acá, lo sacaron las piedras y le deja pasar para que energice. ¿Se pueden dar cuenta? Es así como la corriente. Cuando le ponemos dos caminos a la corriente, se distribuye y van por los dos caminos la corriente eléctrica. Lo mismo pasa con este funcionamiento. Por eso en un proceso siempre lo va a ver con autoenclavado cuando no tenga PLC. Cuando tiene PLC, el proceso autoenclavado ya no va. Va directamente a energizar al contactor. Eso es lo que tenemos que ver. No sé si aclaré su duda o tal vez de otra forma puedo explicarle. Sí, se entendió. Gracias. Una pregunta, ¿qué significan los cuadros amarillos? Son los puntos de distribución, como pueden observar. ¿Ya? Aquí dice el punto de distribución que hay. Y este cuadro de aquí te está significando que la energía eléctrica que tiene que circular por este punto de aquí va a circular. Y a estos dos que le están llegando la energía eléctrica positiva. Esas son las simbologías. Y los ¿Alguien más? naranjitas son Son las los... bobinas energizadas. Son las bobinas. Como puede ver, mira, aquí te dice que cada uno se energiza y aquí lo mismo. La bobina. Son bobinas que energiza. Por ejemplo, él iba a dejar pasar el aire. Esa es la O sea que simbología que la significa bobina acá. cuando se mueve, o sea, hace mover la válvula, ¿no? Para que deje pasar el aire. Exactamente, eso. Eso es lo que más que todo es el funcionamiento de electroneumática. Para que tengan un poco más de aclaración, nos vamos a tomar un receso de por lo menos unos 10 minutos, y en lo cual yo ya voy a ingresar con programa para mostrarles la diferencia, por qué se llama electroneumática y por qué neumática. Y ahí se van a dar un poquito más de cuenta cuál es la gran diferencia que tienen cada uno de ellos, ¿ya? Después de 10 minutos regresamos con unos ejercicios que lo voy a mostrar en simulación para que puedan verlo. ¿Ya? Por favor. Está bien, gracias.
Ya, ahora vamos a ver el tema que es el tema de los PLC. Porque ya, sistemas lógicos digitales, ya. Estos sistemas dentro del PLC son sistemas de cableado, sistemas de información de datos y otros tipos de informaciones que maneja dentro del sistema de automatización, ya. Sistema de cableado es el cableado que se utiliza. Programas en PLC, sistemas de memoria, entradas lógicas. No se olviden que como es un PLC, es igual que una computadora, solo que el PLC tiene su memoria interna, ¿ya? Su memoria externa tiene también un dato de almacenamiento de información. Hay eso que hace la diferencia con otro tipo de PLC, porque ustedes en su mayoría van a ver muchos PLC diferentes, pero ¿por qué son, si son PLC, dicen uno? Ya, por ejemplo, puede ponerle PLC Siemens. Hay varios modelos, ya, pero ¿por qué sacan varios modelos? Porque lo hacen mejoras, hacen más amplio su dato de almacenamiento, hacen más control de variables, más control de datos. Es lo mismo que un celular. Cuando un equipo celular nuevo sale, hay algo de diferencia con el anterior, ¿no ve? Justamente eso sucede con los PLC. Su sistema de cableado antes con cable puerto con manejaba. Ahora es por red, por sistema de cableado que pueden automatizarlo los PLC. ¿Ya? Hay otros que ahora ya están de forma inalámbrica directamente. No necesita que estén comunicados por un cable, la portátil con el PLC. Puede ser de forma automática. Directamente lo pone aquí un sistema inalámbrico y puede estar desde otro lugar, ya puede estar automatizándolo el proceso industrial. Ya la tecnología va avanzando, va evolucionando. Entonces van apareciendo nuevas formas, nuevos procesos, nuevos datos que uno puede recolectar para poder automatizarlo. ¿Ya? ¿Qué es automatización? Es el procedimiento en lo cual un sistema trabaja óptimamente, sin intervención humana, de acuerdo a un diseño. Es lo que se quiere llegar a realizar, que un proceso sea automatizado solo, directamente, ¿ya? Algunas empresas ya trabajan así, tan internacionales trabajan directamente, sin necesidad de estar ahí viendo el proceso, ya ellos desde su casa pueden encender una máquina industrial. Es lo que llevan. ¿Por qué? Porque ya lo tienen en la computadora directamente. Le dan la operación sistema SCADA, como más adelante lo van a conocer. Se le da un pulsador de marcha desde mi computadora y como el internet es un protocolo abierto, manda la información al PLC que está enlazado y empieza a funcionar la máquina industrial de forma automáticamente. Hoy en día las empresas grandes mundialmente manejan así a su sistema automatizado. ¿Ya? ¿Por qué? Más que todo, se quiere automatizar para evitar tareas tediosas por el ser humano. ¿Qué se debe a esto? Que el ser humano siente fatiga. Ya al sentir fatiga hay demora. Ya tiene necesidades, también genera demora. Entonces la automación industrial, esas demoras tratan de evitarlo. Porque cuando el ser humano o la mano de obra realiza una operación cansado, no es el mismo ritmo que está trabajando, ¿no? Es menor.
entonces trata de eliminar esa parte, entonces trata de automatizarlo ese proceso. Cuando a veces también se comete alguna mal manejo de empaquetado, también realiza. Cuando a veces la memoria, como la memoria a veces es frágil, no cuentan el número de empaquetados que ha realizado, entonces como la máquina ya está automatizada, los números de empaque que tiene que tener, entonces va automatizando de esa forma. Trata de todos los procesos reducirlo, que sean menor, ¿ya? Y acortar el tiempo de introducción al mercado, que significa que la demanda exige, entonces sean más rápidos los procesos industriales y puedan cubrir la demanda, ¿ya? Entonces, esas cosas que uno va viendo que va tardando, la automatización va ingresando a esos tipos de procesos. ¿Ya? Esquema de sistema de automatización, ¿ya? Como le iba diciendo, actualmente en Laboratorio de Ingeniería Industrial contamos con HDMI. ¿Ya? Esos sistemas son que manejamos nosotros directamente el proceso industrial, lo vemos. Desde la computadora podemos monitorear cualquier proceso industrial. Control y actuadores, ¿ya? En los controles tenemos a los PLC, que son los que podemos manejar. También, aparte de PLC, van a encontrar el sistema PID, también van a encontrar el sistema de, que son, actualmente todo el mundo yo creo que ha escuchado de eso, que es el Arduino. Es bastante conocido actualmente, solo que no tiene la capacidad necesaria de almacenamiento de datos para que pueda llegar a ser como el PLC. Ojo, también el Arduino no cuenta con un sistema de almacenamiento de programa. Ya está el programa digitalizado. Y si hay un corte, circuito o algo, se borra de forma automáticamente. Y no hay una forma de cómo uno puede, digamos, una persona nueva entró a la empresa, ¿sí? Su sistema está automatizado por Arduino, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si yo quiero obtener información del proceso industrial? Quiero ver qué programa está realizado, si hay alguna falla, quiero mejorarlo. No puedo obtenerlo. ¿Por qué? Porque el Arduino no me permite extraer el programa dentro realizado. Entonces el PLC sí. Yo soy una persona nueva, ¿no? Me contrataron para mí para automatizar el proceso, para hacerlo más, un proceso más, añadirlo. ¿Ya? Yo voy con mi computadora, extraigo la información del programa automatizado que tiene el PLC. Entonces yo al extraer el programa puedo leerlo, cómo está automatizado, qué entrada me controla un proceso, qué salida realiza una operación. Entonces, esa es la desventaja que hay. Actualmente sí, en tema de costo económico, es mucho mejor lo que es un Arduino. Sí, exactamente, pero no ha llegado todavía a la tecnología que tiene un PLC. Actualmente está avanzando, sí, pero no ha llegado todavía a eso, a obtener ese tipo de información. Aunque ya he estado viendo que el Arduino están tratando de transformar a un sistema de PLC que pueda adaptarse a un proceso. Es decir, que manejar su mismo programa del diagrama de escalera. Por si acaso, el sistema que maneja el Arduino es C++, que está manejando actualmente, ¿ya? Eso es la diferencia que van a ver. ¿Por qué les comento esto? Es que tal vez puedan, digamos, sugerirle a ustedes a la empresa, porque como ingeniero industrial estamos para buscar, digamos, la mejora continua. Entonces, por ahí podemos, no sé, alguien pueda recomendar Arduino que es más económico, sí, pero tenemos que saber sus ventajas y desventajas para un proceso industrial. Porque tal vez a usted, cuando estén en la empresa, digan, ya que son ingenieros industriales, quiero que me hagas mejor acá, que me optimices la mano de obra, que me reduzcas el tiempo de producción, pero a menor costo. Eso es lo que nos da a nosotros, como ingenieros industriales que somos, siempre verlo el menor costo posible y que tenga mayor rendimiento. ¿Ya? Sí, pero tenemos que ver nosotros, por eso, si vamos a hacer un proceso industrial, lo que queremos es reducir tiempo de producción,
tenemos que ver si podemos automatizar algunos procesos, que donde cual hay demora. Pero también tenemos que ver qué programa utilizar o qué tipo de control, ¿no? Si vamos a hacer, digamos, había alguien que hacía el sellado de forma manual, pongámosle en tema de empaquetado de hielo, pongámosle, o empaquetado de fideo, ya por peso. Alguien lo pesaba, lo sellaba, lo pesaba, lo sellaba, lo pesaba, lo sellaba de forma manual, ¿ya? Ustedes les sugieren que sea de forma automatizada, que directamente la máquina llegue mediante como una cinta, lo selle, o que baje el fideo a un peso exacto, lo selle de forma automáticamente. Sí, perfecto. Pero ahora tenemos que ver qué tipo de controlador vamos a utilizar. ¿Ya? Tenemos, por eso, como le decía, PLC, el Arduino, no está llegando para un proceso industrial, pero algunos lo utilizan, tal vez lo vean. Sistema PID, que manejan todavía, esos serían los procesos que pueden automatizar, ¿ya? Eso tienen que ver ventajas y desventajas. Actuadores. Actuadores se le dice a todo componente que realice una operación. Ejemplo, tenemos los motores eléctricos. ¿Qué ejemplo más le puedo dar? Las bombas de agua. ¿Qué otro ejemplo más pueden ver, lo que ustedes lo puedan ver físicamente que esté realizando una operación? Motores, bomba de agua, también los pistones son actuadores, porque realiza una operación. ¿Las válvulas? ¿Qué tipo de válvula? Tenemos las válvulas de apertura y cierre. ¿Ya? Perfecto, está bien. Pero las válvulas, ¿para qué tipo de función? Tenemos diferentes tipos de válvulas. Tenemos válvula de control para aire. Un ejemplo. Tenemos válvula de control para agua. ¿Sí? Tenemos una válvula de control para gases. Tenemos una válvula de control para sustancias químicas. ¿Vieron? Cuando mencionamos una palabrita, como su compañero lo mencionó, válvula, sí. Solo que tenemos que identificar para qué tipo de proceso industrial. Hay diferentes válvulas que podamos ver. Más bien, gracias a su compañera por mencionar el tema de la válvula, que es una de las ramas más principales que pueden ver en todo tipo de proceso industrial, que lo van a ver también válvula de control para alimentos. Ejemplo, tenemos la leche, ¿no ve? Que hace un sistema de pasteurización de la leche que tiene que estar controlado por válvulas, apertura y cierre para calentamiento y enfriamiento de forma continua en la leche. Ese es unos ejemplos que hay, que actualmente podemos ver, ¿ya? Es lo que más sobresale. Tal vez van a encontrarse con otro tipo de actuadores que son físicamente, lo podamos ver. Eso es lo que tienen que un poco manejar ese concepto, ¿ya? Ahora, los sensores. Los sensores son más que todos los parámetros de control que quieran realizarse, ¿ya? Ejemplo, para la leche. ¿Cuál es el parámetro de control para una pasteurizadora de leche que tienen que realizar? ¿Alguien alguna vez ha visto eso? ¿Ha escuchado el tema pasteurización de leche? ¿Qué tipo de control se debe realizar para pasteurizar una leche? ¿Alguien quiere opinar? El control de temperatura. Exactamente, la temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué tipo? Si sabemos que tenemos que controlar la temperatura, tenemos que buscar entonces un sensor de temperatura. Ah, ¿por qué? Porque mi proceso quiere que controle la temperatura. Como vieron, ustedes ya han identificado cuál es el parámetro de control o el control que debe realizarse en ese proceso industrial. Entonces, para cada uno de esos, hay un sensor adecuado. Un ejemplo le doy. Ustedes están en una recicladora, ¿ya? Le echan a una cinta transportadora todo lo que han reciclado. Pero necesitan clasificar entre lo plástico y componente ferroso, ¿ya? ¿Qué necesitan para ese proceso?
ahí en ese proceso van a necesitar para clasificar entre lo material ferroso y plástico un sensor inductivo. ¿Por qué lo necesitan a ese sensor inductivo? ¿Ya? Porque el sensor inductivo controla todos los componentes ferrosos, ¿ya? Es decir, que no va a censar cualquier objeto que se acerque. Es decir, si ustedes ponen su mano al sensor en contacto, no lo va a censar, porque su mano no es ferroso, no lleva metal para que pueda censarlo. Estos son ejemplos que le estoy dando, que para cada proceso hay un sensor ideal que se debe utilizar. ¿Ya? Eso es el tema de los sensores. Ejemplo que tenemos, control de pH, control de densidad, como lo mencionaron sus compañeros, control de temperatura. ¿Qué control más tenemos? Otro sensor que comúnmente se ve en todo lugar. En los edificios hay ese tipo de sensor. Tienen unos tanques arriba que le llenan de agua y cuando no hay algún corte de agua se utiliza. No sé si alguna vez la han visto eso en los edificios. Tienen su tanque arriba grande. Cuando no hay agua se abastecen de ahí. ¿Qué tipo de sensor cree que usted, o qué tipo de control cree que utilizan? No tengan miedo de equivocarse, estamos para aprender todo. ¿Podría repetir? Ya. En los edificios siempre tienen su tanque de agua, ¿no? Pero cuando hay corte de luz o corte de agua, se abastecen de ahí para los baños. ¿Ustedes creen que esos tanques tienen algún tipo de control? Sí, control de presión. ¿La humedad? ¿De presión? No, ¿No? no. Es como ustedes, digamos, ¿qué hacen cuando ustedes están llenando agua a un balde? ¿Lo dejan abierto el grifo y que se llene lo más? Sería control de tiempo y de volumen. Exacto. A ese volumen le llamamos control de nivel. Eso le llamamos. Ustedes están observando el nivel suficiente que quieren que llene el agua, ¿no? Entonces, en los tanques es lo mismo. Cuando no hay agua en el tanque está vacío, de forma automáticamente lo llena hasta que vea un sensor de nivel máximo que le dice hasta aquí lo más llenaste, se apaga de forma automáticamente. ¿Vieron? Ese pequeño ejemplo lo vemos nosotros en algunos edificios, condominios, que llevan ese tipo de prevención en temas de agua. ¿Ya? Por eso, la automatización está llegando a varios lugares que podemos observarlo. ¿Ya? Como le mencionaba algunos sensores, aquí lo tengo. Puedo mostrarle. Tenemos aquí para lugares químicos, electroquímicos, que son las válvulas que le estaba mostrando, que esos son los que miden el caudal. Entonces, el caudal, nosotros queremos que vea menor flujo de caudal, entonces nos pueden mostrar esto. Ya nos llega a controlar. Sensor capacitivo. ¿Qué es un sensor capacitivo? Son componentes, es un circuito electrónico que lo cual nos deja censar cualquier tipo de objeto que pueda haber. ¿Ya? Sensa cualquiera. La diferencia que tiene entre sensor capacitivo y el final de carrera es que al final de carrera tiene que tocarlo para que pueda censar un objeto. Pero en cambio, el sensor capacitivo hay una distancia que tiene que marcar del objeto y el sensor. Ese rango hay desde 30 milímetros hasta puede ver 25 centímetros. Que esté lejos y pueda censarlo para realizar una operación. Eso. Por eso es que hay sensores de gran magnitud que lo van a ver hasta de metros que pueda censarlo en una operación. ¿Ya?
Por ejemplo, aquí tenemos los térmicos, conocidos como disyuntor en otras áreas. Estos térmicos son lo que energiza a todo un tablero eléctrico, ¿ya? Estos térmicos también tienen una capacidad. No podemos poner a un domicilio un térmico de 40 amperios solo para controlar encendido y apagado de un foco, ¿ya? Si no tiene, por regla, por norma, tiene que ser de 10 amperios para lo que es el circuito de encendido y apagado de un foco. Para un tablero eléctrico, ¿cómo yo voy a saber de qué capacidad colocar mi térmico o disyuntor? Yo voy a saber eso haciendo la sumatoria de todos mis componentes, que son los actuadores, de cuánto amperaje me va a consumir. Hago la sumatoria y eso me da un equivalente. Ese equivalente es lo que yo hago la compra necesaria para un térmico, ¿ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Por ahí le dicen a usted, ¿no? A ustedes le diga, vaya y cómprame un térmico, le decir, quiero para 2 motores eléctricos controlar, ¿ya? Lo que uno tiene que primero ver en su catálogo, verlo, de cuánto es el consumo de amperaje que tiene, ¿ya? Ojo, ya la materia de electrotecnia han llevado. Deben verlo si la conexión es en paralela o en serie, en lo cual el amperaje tiene equivalente, si son paralela o serie, tomar en cuenta también eso. Y entonces, en base a eso, hacer la sumatoria de amperaje y comprar el térmico adecuado para eso. ¿Por qué se tiene que comprar un térmico adecuado? Porque el térmico que sea correspondiente, equivalente al consumo de energía eléctrica que tenga, cuando vea contacto o un cortocircuito, el térmico va a proteger toda tu operación, tus 2 motores eléctricos. Eso va a pasar. Ahora, si uno tiene con mayor amperaje, porque dijo, mayor amperaje es mejor, ya. Cuando vea algún cortocircuito, cuando vea alguna parte de eléctrica que esté dañado, el térmico no lo va a reconocer. Entonces, al no reconocer el amperaje necesario, entonces el térmico nunca va a proteger la operación. Por eso es que tiene que hacerse una sumatoria adecuada para que pueda haber ese tipo de protección. ¿Ya? Ahora, aquí le voy a mostrar a un sensor fotoeléctrico, que es uno de los sensores más grandes en tema de precisión de rango. Se utilizan en muchos procesos industriales, más que todo, para censar procesos de mayor distancia de sensado que tengan. Ahora, le voy a dar un ejemplo, por favor, que hay veces uno le dice, me dijo en clase que el sensor fotoeléctrico como sensor capacitivo sensa cualquier tipo de objeto. Ya. Ahora el fotoeléctrico le pongo una botella que está muy, que no lo sensa, mes. Sí, ya. Pero ¿a qué se debe que no lo sense? Si es un objeto, es ya perfecto. Lo que tienen que ver es la densidad del material que tengan. ¿Ya? Es decir, que a veces es necesario que la botella no lo sense cuando está vacía. Entonces, cuando le llenan líquido, entonces le sensa. Ah, a eso se debe a veces que algunas botellas así plástica, no lo sensa. Porque no tiene mayor de densidad o componente que tenga que podamos nosotros decir de mayor magnitud de densidad para que pueda censarlo. ¿Ya? Tomen muy en cuenta eso a veces, por eso cuando uno lo ve un sensor fotoeléctrico, yo lo puse en una botella plástica que no tenía nada en su componente y no me lo censó. Claro, porque tiene que ver lo que tenga cantidad de masa para que pueda censarlo. Por eso es que cuando en los procesos industriales pasa una botella vacía, no lo censa. Pero cuando pasa con un líquido o esté lleno, estos procesos los pueden ver más que todo en la embotelladora. Lo que están haciendo práctica ahí lo van a notar muy bien eso en el sensor fotoeléctrico. Ahora, si ustedes quieren, también lo pueden hacer el ajuste, ¿no? De la visibilidad que debe tener o la sensibilidad que tengan.
Eso es mucho dependen de lo que quieran controlar. Por si acaso, darle un dato correspondiente también con los sensores. Pueden controlar lo que son el tema de la sensibilidad que tengan. Ahora, si yo lo pongo que sea muy sensible, ni bien los sense va a mandar la señal al rato. Ahora, si lo pongo que sea menos sensible, entonces va a llegar a sensarlo, pero va a tardar en mandarle la información. ¿Ya? Son algunos detalles que le voy mencionando porque es lo que tienen que ver, van a ver en su vida diaria, en la industria, en algún proceso industrial, lo van a topar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos los Disculpe, ¿y qué actuadores. tipo de sensor se utilizaría, digamos, como para apartar las botellas vacías, digamos? Por ejemplo, en una embotelladora. Ahí tenés el sensor fotoeléctrico que puedes utilizarle. Otro van a conocerle como sensor óptico. Cuando esté en vacía, no lo sensa, lo deja pasar. Pero cuando esté llena, lo sensa. ¿Y qué crees que realicen? Que lo separen, ¿no? Entonces, hace que un sensor, que un actuador que tenemos aquí al cilindro pistón, lo empuje y le lleve a otra operación. Gracias. Eso lo puede. ¿Ya? Aquí tenemos actuadores. Ya como le iba mencionando de neumática, teníamos cilindros, pistones. ¿Ya? Pero aquí ahora tenemos lo que son motores eléctricos. También tenemos resistencias eléctricas. Esa resistencia eléctrica, ¿en dónde lo vamos a notar? En los hornos industriales. ¿Ya? Ahora, a veces decimos, bueno, el ingeniero me dijo que la resistencia está en los hornos, pero este horno utiliza gas, dice. Pero tiene también controlador de temperatura. No se olviden eso. Es que algunos sistemas de hornos industriales tienen automatizado su válvula y tienen automatizado una chispa eléctrica para que pueda energizarse. Por eso son hornos industriales que tienen gas y puedan realizar una operación. ¿Ya? Eso sí, las resistencias eléctricas utilizan enselladoras, sí, son conocidos como niquelita en las selladoras eléctricas. ¿Ya? Pueden verlo también, si pueden verlo en una cocina industrial con resistencia eléctrica, ya que son automatizadas. Y aquí tenemos la lámpara. ¿Qué son lámparas? En los tableros eléctricos son las luces que nosotros lo vemos cuando está encendido, apagado o cuando está realizando una operación. O como también las alarmas eléctricas, que son cuando llega una persona a realizar una operación, suena. Y algunas empresas que lo utilizan cuando hay algún fallo o cuando ha terminado de realizar una cierta cantidad de empaquetados. ¿Ya? Ya, aquí un poco le dice de cómo está compuesto un equipo de PLC, microprocesador o microcontroladores, algún concepto detallado pequeño que tenga. Ya, procesos industriales. Y aquí una pequeña historia de los procesos industriales que van a ir viendo que ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo. ¿Ya? Aquí, como pueden verlo, hay en edificios privados, está la automatización. ¿Dónde lo vemos en algunos edificios? No solo en los edificios privados, sino también en algún domicilio lo podemos ver. ¿Dónde está esa automatización? ¿Dónde lo vemos? En los supermercados lo vemos en las puertas, ¿no? En el domicilio, ¿dónde lo que vemos nosotros es? Alguna vez yo lo veo comúnmente en mi poste de luz, también lo veo. ¿Cuándo? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado quién apaga y quién enciende lo que son el alumbrado público? Sí, es un Automatizado. sensor de luz. No le escuché muy bien. ¿Qué tipo de sensor me decía? Sensor de luz. Creo que así. O sea que cuando hay luz o como que el sensor siente la luz, o sea, lo apaga y cuando se anochece se lo prende. Sí, está bien la teoría que tienen, ¿sí? Pero son conocidos esos como fotocélulas, ¿ya? Son como si tiene una cabeza redonda que están puestos en una cantidad de poste de luz
y en lo cual la luz del sol le da, está ubicado justamente donde sale la luz del sol, le da para que no se apaguen todo el alumbrado público. Pero cuando se oculta el sol, ya no le está dando a la fotocélula, se encienden todo el alumbrado público. De esa forma funciona. En teoría lo tienen manejado, solamente cuando a algunos le pregunten qué tipo de sensores, ustedes le digan fotocélula, le digan. Eso es lo que maneja el alumbrado público, ¿ya? En los edificios privados, ya lo he mencionado también, son los sensores de nivel, en los tanques manejan. ¿Fotocélula se puede añadir a un domicilio? Sí, ¿por qué no? Imagínense, hoy en día la delincuencia está grave, ¿no? Ahora, cuando está encendida una luz, significa que hay personas adentro, ¿no? Sí, pero ustedes han automatizado con una fotocélula. Le han puesto que cuando sea de noche, se alumbre toda su casa. ¿Ya? Para que la gente piense que hay personas dentro de la casa. Disculpe, ¿y cuando se abren las puertas en un supermercado o en algún lugar donde se abren automáticamente, qué sensor es de presión? Movimiento. De movimiento, sensor de movimiento. De igual forma existe para el alumbrado, ¿cierto? Bueno, de ciertas lámparas, el sensor de movimiento, así como mencionaba, para Sí, mantener prendido el horario, bueno, la fotocélula que mencionaba, igual a cualquier movimiento dentro de una casa se prende la luz de forma automática. sí, correctamente, hay eso. Pero no se olviden que eso es cuando vea movimiento, ¿no ve? Si no hay ningún movimiento, no se va a prender la foco. Y eso, sensor de movimiento, no depende tampoco ni la luz del día ni cuando se oculte el sol. Solo cuando se mueva persona. Ahí ese sensor de movimiento actúa. Como pueden ver, diferentes conceptos, pero hacen la misma operación. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Si a alguien le dice, yo quiero que en mi casa cuando se mueva se prenda la luz, porque hasta estar buscando el interruptor para prender la luz, ¿no? Entonces le dicen a usted, claro, con un sensor de movimiento, usted está ingresando a la casa, se va a prender su luz. Entonces cuando no vea ningún movimiento que realice, se va a apagar de forma automáticamente, ¿no? Ese, para cuando uno quiere automatizar de esa forma. Ahora, de esta la fotocélula, solo ve cuando el sol se oculta y cuando el sol sale, nada más. No importa si hay alguien que se esté moviendo o no se esté moviendo, pero su función es eso. ¿Vieron? Ahí ustedes mismos están notando la diferencia que hay en algunos tipos de sensores para poder aplicar diferentes tipos de procesos. ¿No? ¿Estamos bien, muchachos? ¿Estamos bien? Así, participé un poquito más así para ir aclarando alguna duda que van teniendo. ¿Alguna duda también tienen en su domicilio que hayan visto también algo que quieran automatizarlo? Se puede. Hoy en día la automación está creciendo más grande. Hay también sensor de sonido que ustedes pueden hablar y puede prenderse la luz o alguna operación que quieran automatizarla. Ya eso es con reconocimiento de voz actualmente. ¿Ya? En las construcciones. En las construcciones, ¿qué tipo de sensores han visto? ¿Alguien ha trabajado en una constructora tal vez? En las construcciones vemos diferentes tipos de automatización, vemos. En temas de esos grandes construcciones que hay, por ejemplo, empresas de concreto, cuando empiezan a llenar una losa, empiezan con a encender su equipo y empiezan a suministrarle de concreto para losa de forma automáticamente hasta que se termine todo lo que han comprado los metros cúbicos de concreto para un vaciado. Sería eso de forma automáticamente realizada. ¿Qué más podemos ver en las construcciones? Podemos ver también el tema de ventilación para los diferentes tipos de materiales, de secado. Eso podemos verlo. Ya lo más resaltado que hay.
En las industrias tenemos para todo. Tenemos también, cuando queremos controlar materia prima, tenemos sensores ahí. Para control de materia prima, imagínense que sea soya. ¿Ya? ¿Qué tipo de control creen que deben tener? ¿Alguna idea que tengan? ¿Qué tipo de control pueden tener en caso que sea soya o también que sea harina? ¿Alguien quiere participar en eso? ¿Qué tipo de control podemos tener? ¿Podría ser un sensor de volumen? No. Imagínate que a vos te digan que sos encargado del área de almacenamiento para la producción de aceite, pero tu materia prima es soya. Básicos, No tengamos miedo, estamos para eso, estamos para aprender, para equivocarnos, estamos para aprender. ¿Qué creen que puede ser? Dígame a ver. para el llenado de la harina para empacar la harina en la bolsita. Ese sensor. Ay, no me acuerdo. ¿Está bien? Ya. Cuando uno está encargado de almacenes, más que todo ve cuando son materia prima, humedad. La soya lleva humedad. Cuando están en silos almacenados, hay humedad. No se olviden que cuando hay calores fuertes, crean humedad dentro. Entonces, hay que tratar de evitar eso. Por eso tienen sistema de ventilación, para que no pueda llegar a esa humedad. En la harina lo mismo, ¿ya? Con la ayuda de la humedad y un ambiente bien acondicionado, podemos controlar que nuestra materia prima no se eche a perder para nuestro proceso industrial para realizarlo. Hay ciertos lugares donde ciertas áreas necesitan un respectivo control. Entonces, eso nos da a nosotros ver la necesidad de utilizar un sistema de control automatizado o como también puede ser un sistema de control de forma manual, ya todavía que no tenga un sistema de automatización realizado. Por ejemplo, aquí miren, le tengo un ejemplo pequeño de un tanque llenado. Esto se ve comúnmente, siempre, ¿ya? ¿Cómo lleva este proceso de aquí? Las dos válvulas que tenemos G y P que están identificadas llenan un proceso, ¿ya? Este proceso de aquí, ¿quién le va a dar la orden? El PLC, ¿ya? Pero está una computadora, está instalada. Le da el pulsador de marcha, ambos empiezan a llenar la cantidad necesaria. Ya tenemos nivel D1, D3 y D2. Cuando lleguen a esos niveles necesarios, que es nivel D1, nivel medio y nivel máximo, entonces las válvulas empiezan a cerrarse. Se empieza a hacer el descargue de lo llenado, se empieza a descargar. Entonces, una vez descargándose toda la válvula, deja de sensar LM, que es el sensor, cuando está vacío, entonces las válvulas se cierran, ¿ya? Cuando las válvulas se cierran, empieza recién a llenar nuevamente de agua. Cuando ya empieza a censarle no pasa nada. Cuando D1 sensa, ya está realizando la operación. D2 sensa, ya empieza a cerrar una de las válvulas, que es P, y cuando ya empiecen a D3 a censarlo, entonces empieza a cerrarse la válvula G. Entonces manda al PLC, ya está lleno el tanque, dice, perfecto, entonces el PLC manda la señal para que las válvulas se abran. Al abrirse las válvulas, empieza a descargar los contenidos. Cuando deja de censar, manda diciendo PLC, no hay nada en el tanque, le dice, perfecto, entonces manda la señal para que se cierren las dos válvulas. Entonces ahora dice, ahora nuevamente a llenar, dice, entonces las válvulas de descarga G y la válvula de descarga P
empiezan a descargar su contenido. Es así como funciona lo que es un proceso industrial. Solo estamos viendo aquí la dinámica que hay entre los procesos que podemos ver, lo que es tangible. Lo que es intangible es lo que hemos programado en el PLC. Es lo que tenemos que realizar para que podamos automatizar un proceso industrial. No sé si me dejé entender aquí en este proceso. Sí, se entendió. Sí, sí, está claro. Perfecto. Eso es lo importante, que ustedes puedan entenderlo más que todo el proceso que vamos realizando. ¿Ya? Aquí hay una pequeña definición. Por si acaso, estas diapositivas se lo voy a pasar al grupo para que ustedes puedan ir leyendo y la próxima clase me pregunten, ¿no? Sus dudas que tienen y así podemos ir avanzando un poco más también. Aquí ya hay un pequeño cómo funciona. Por ejemplo, dice aquí captadores discretos o analógicos, en los cuales aquí le menciona botoneras, finales de carrera, detectores y termocuplas, que son todos los sensores, son señales de entrada. Ahora, en su diagrama escalera, cuando ustedes den el examen, van a tener que identificar sus variables de entrada, como también sus variables de salida, ¿ya? Sus variables de entrada son todos los tipos de sensores que puedan ver ustedes, los que manden señal. Las variables de salida son todos los actuadores, ya sean discretos o analógicos. Pero ahorita yo le mencioné analógico y discreto. Uno dice, ¿a qué se está refiriendo eso? Ah, ya. Lo discreto también conocido como sensores digitales. ¿A qué se debe eso? Que son los que manejan señales continuas. ¿Pero qué tipo de señal continua? Son los que trabajan con corriente continua, que son de 24 voltios hasta 5 voltios que manejan. Son los que mandan ese tipo de señal transformada. Ah, ¿y los analógicos cuáles son? Los analógicos nosotros los vamos a identificar como esos tipos de sensores que trabajan con 220, ¿ya? Que manda la señal directamente al PLC entre subida y bajada. Entonces el PLC no lo reconoce directamente. Entonces hace que directamente pase por un circuito y le mande la señal digital, ¿ya? Eso es lo que vamos a verlo más también cuando vayamos al taller, al laboratorio, a identificarlo. Porque no se olviden, para que ustedes puedan comprar un PLC, mucho depende de las entradas que van a controlar y a las salidas que van a manejar. Cuando sean con entradas analógicas, tienen un costo mucho más elevado. Cuando son con entradas digitales o discretas, son más económicos porque ya le llegas directamente la corriente directa continua. La diferencia entre una corriente continua y corriente alterna son que la continua maneja una sola línea. La alterna sube y baja de 0, 1, 0, 1, 0, 1. Esa es la diferencia que hay y por eso que también los sensores se identifican de esa forma. ¿Ya? Esas son las características fundamentales que deben tener para realizar un proceso industrial. Confiabilidad, flexibilidad, funciones avanzadas, comunicación, velocidad y diagnóstico. Siempre van a ir esos puntos para que puedan realizar una automatización industrial. Ya. No sé, chicos, si aquí tienen alguna duda, consulta, pregunta. Un ejemplo de entrada alterna y de entrada o sea, digital, ¿no? Que dijo al PLC. Oh, es que no escuché muy bien. Ya, perfecto. Los que tenemos nosotros las entradas analógicas, como también son conocidos como otras palabras más comunes, alternas. Son los sensores de temperatura. Son los que son, comúnmente todos los sensores de temperatura son analógicos. Las discretas o continuas son todos los sensores que conocemos actualmente, los sensores fotoeléctricos, los sensores ópticos, los sensores de movimiento, los sensores de presencia. Cuando digo sensores de presencia, ya le estoy poniendo al sensor capacitivo y inductivo. También puede ser un sensor de presencia. Se van a topar con esos nombres. Ahorita decir, mira, pero estoy manejando un sensor de presencia, te va a decir. Ah, ya, pero ¿qué tipo de sensor es? Inductivo, capacitivo
o también óptico o fotoeléctrico. ¿Por qué se lo dice de presencia? Porque al sentir la presencia de un objeto, lo sensa. Por eso es lo que le dice. ¿Alguna consulta más tuviera? No, solo eso, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda o algo? Bueno, vamos a quedar hasta hoy, aquí la clase de hoy en día. No sé si la auxiliar está conectado. Listo, ingeniero. Ya, voy a ir ya tomando la asistencia para que vaya viendo. Ya, bueno chicos, nos vemos mañana. Voy a pasarle la diapositiva al grupo. Cualquier consulta que puedan ir leyendo, me avisan ya el día de mañana. Yo lo voy a aclarar todas las dudas que tengan. Gracias. Listo, ingeniero, hasta luego. Nos retiramos nomás, ¿no? Sí, sí. Ya está lo que pusieron presente, ¿no? Eso lo estoy guardando ahorita. Y ya. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.